Bueno, nuevamente buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Amar un posible camino para educar. La expositora que va a impartir esta sesión es Ivania Zúñiga. Ella es psicóloga clínica infantojuvenil, especializada en intervención temprana, de 0 a 6 años, y en terapias constructivistas. Diplomada en actualización en psicodiagnóstico infantojuvenil de la Universidad Santo Tomás. Diplomada también en Modelo AMAR para la evaluación e intervención en infancia en la ONG Coincide de Puerto Montt. Actualmente ejerce la docencia en la Escuela de Psicología de la Universidad Santo Tomás de Puerto Montt en las prácticas profesionales en materia educacional. Docente del postítulo AMAR, facilitadora certificada del programa AMAR Educacional y además cuenta con el postítulo en Modelo de Apego y Complejidad, más conocido como el modelo MAC. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la expositora. Una vez que esta termine, como ustedes sabrán, al final de esta vamos a hacer un sorteo para una beca totalmente gratuita para el diplomado en Psicología Educacional, Convivencia Escolar, Gestión Integral de Aulas Inclusivas y AMAR E, que va a tener su primera sesión en vivo el día 20 de abril. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, bueno, ser profesionales del área de la salud mental o de la educación que quieran potenciar sus competencias profesionales en contexto escolar. Y segundo, es que el sorteo que vamos a hacer va a ser solamente con las personas que hayan participado durante toda esta sesión, ¿ya? Así que les invito a participar de aquí hasta el final de esta exposición y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Para las personas que estén interesadas, en nuestra página web está, bueno, va a estar este seminario que se está grabando y además hay varias instancias gratuitas, varios seminarios que se han grabado y se los dejo ahí en el chat por si desean verlos. Y finalmente les comento que al final de esta sesión se les va a enviar a través del chat el link para que ustedes puedan optar a su certificado de participación a este seminario, ¿ya? Em, Antes de darle el paso a Ivania, les voy a comentar que al inicio vamos a mantener el chat abierto, pero luego en la sesión, para que no hayan distractores, vamos a cerrar el chat. Asimismo está con los micrófonos, los cuales vamos a dejar disponibles para el final de la sesión, ¿ya? Así que espero que tengan una excelente charla. Le doy el paso a Ivania para que comience y, bueno, que sea un rico viernes y una rica jornada. Así que partamos nomás. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Agradecidísima de esta tremenda oportunidad, de la alta cantidad de personas conectadas. De verdad que esto me llena de esperanza. En un principio no me imaginé que íbamos a ser tantos. Em, Sobre todo en este tema que es un tema tan importante que pareciera ser que no tiene fin. Bueno, como dice bien Daniel, muchas gracias. Mi nombre es Ivania Zúñiga, soy de Puerto Montt, del sur de Chile. Agradezco muchísimo esta oportunidad para poder reunirnos en este espacio, para poder hablar en torno a la educación, a un tema, wow, importantísimo. Actualmente están ocurriendo muchísimas situaciones de las cuales uno muchas veces no sabe ni por dónde mirar, ni por dónde comenzar a trabajar para quienes trabajamos en ella. Y no solo para quienes trabajamos en ella, sino para quienes somos padres, tíos, qué sé yo, somos apoderados, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos acarrea el tema de la educación. En primer lugar, quisiera poder abrir unos minutitos el chat para que ustedes puedan comentarme. Yo sé que hay harta gente como de Serena, incluso de Mendoza, de Pucón, lo cual es maravilloso, o sea, mientras más mejor. Y quería que algunos de ustedes pudiesen escribir en qué área de la educación trabajan, si es que trabajan en educación, y, y bueno, qué interés quizás los moviliza o los motiva a estar en una instancia y en este espacio que nos entregó ADIPA gracias al Diplomado de Psicología Educacional. Así que no sé si Daniel puede ahí dar unos minutitos para que me puedan ir contando. En general a mí me gusta muchísimo poder interactuar con ustedes, me gusta muchísimo hacer dinámicas también. Hoy día lamentablemente en honor al tiempo tenemos solo una hora para poder hablar de esta propuesta eh, que a mí me gusta muchísimo, para mí ha sido muy útil y para todos quienes hemos podido conocerla. Eh, entonces, de verdad que sería súper útil poder ir
viendo, ir conociendo más o menos como de en qué área trabajan, si hay algún director, por ejemplo, algún estudiante, asistente social, todo sirve muchísimo para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Efectivamente, como decía Daniel, yo trabajo en el área clínica, pero también trabajo en el área educacional. En el área clínica me dedico a trabajar básicamente con niños y sus familias y obviamente he ido muchísimo a los colegios. Voy a sus colegios, dedico sesiones completas para estar ahí con ellos, para conocer eh, cuál es su contexto educativo, dónde se mueven, dónde se desenvuelven. Antes de la pandemia era psicóloga a domicilio y después de la pandemia ya psicóloga online y sigue siendo igual. A lo largo de todo Chile tengo mis pacientes y dedico muchísimo tiempo a preocuparme del sistema educativo y de cómo ellos se sienten en el colegio. Y por otro lado, también trabajo en educación, trabajo en el sistema público hace varios años ya, eh, y obviamente ahí lo veo, in situ, como se dice en buen chileno, donde las papas queman, ahí estoy día a día, 38 horas a la semana, en distintos contextos educativos. Actualmente trabajo en un colegio con niños de prebásica hasta cuarto medio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre este es nuestro título, Amar un posible camino a la educación. Em, Ahí estoy viendo psicóloga educacional, soy alumna, ¿qué más? Excelente, soy educadora, trabajo en pie, chócale yo también, trabajo en educación parvularia, asistente social, escuela Montessori, soy psicólogo clínico, terapeuta ocupacional, excelente. Se dan cuenta cómo la educación nos abraza cada vez y esto se expande, ¿verdad? Como yo les decía en un principio, hablar de educación es un tema, en solo una hora es muy poquito, porque nosotros también fuimos estudiantes, fuimos alumnos, fuimos al colegio, nos enfrentamos muchos de nosotros a la educación parvularia, muchos de nosotros estuvimos y vivimos y nos pasaron muchas cosas en la educación básica, para luego pasar a la educación media, para luego seguir estudiando, actualmente seguir estudiando, y pareciera ser que este camino de la educación es como una historia sin fin en donde uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Pero, ¿cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder ir avanzando, sobre todo con las situaciones que están ocurriendo? Voy a dejar de verlos porque ya estoy compartiendo. No sé si ahí. Entonces, el temario del día de hoy es hacer una breve pincelada de la situación actual en educación para luego irnos derechamente a nuestra propuesta, al CRECE, y al aprendizaje socioemocional, más conocido como ACE. Bueno, también es importante mencionar, creo que no lo dije, formo parte de la sociedad de sufrimiento, de complejidad y sufrimiento, en donde ahí lo lidera Felipe Lecanelier, soy parte de su equipo, y él como el creador de estos programas y de estas metodologías utiliza muchos acrónimos, como por ejemplo nuestra propuesta que es el CRECE, que es el cuidado o la crianza respetuosa, emocionalmente sensible, y el ACE, que es el aprendizaje socioemocional, para luego ya incorporarnos y conocer brevemente de qué se trata esta metodología AMAR, que nuevamente también es un acrónimo para quienes no lo conocen, y A es atención, M es mentalización, A es automentalización y R es regulación. Y mire qué bonito, justo termina con esta palabra de amar, para luego ya darle el paso a ustedes. Yo sé que son muchos y quizás hay muchos que tengan que decir tantas cosas, para unas breves reflexiones y conclusiones y o preguntas. Siempre lo he pensado y siempre he imaginado que en el área educacional sería tan útil, tan lindo y tan sanador para nosotros poder abrir esta instancia así como en clínica se supervisa, ¿verdad? Que en el área clínica nosotros tenemos la opción de poder supervisarnos y poder hablar de nuestros temas, de poder ver cómo vamos con nuestros pacientes, de poder hablar de la persona, del terapeuta. Sería tan interesante poder crear un espacio en todos nosotros quienes trabajamos en esta área educacional, porque realmente se necesita mucha reflexión, volver a mirar, volver a observar,
volver a imaginar, perdonar muchas veces y tratar de ir avanzando en este camino hacia el aprendizaje. Cuando partí este seminario, tratando de ver por dónde comenzar, me hice esta pregunta: ¿qué está pasando en nuestra educación? ¿Qué está ocurriendo actualmente? Estamos bombardeados de muchas noticias y de muchos mensajes por todas partes, en WhatsApp de cursos, en WhatsApp de colegios, esto ocurrió en tal lugar, por ejemplo, en las redes sociales, el primer día de clases que la gente, que estudiantes se están golpeando, amenazas, ajustes de cuentas, muchas veces clases suspendidas porque por temor a que le pase algo a los demás estudiantes, porque o hay una amenaza o algo por el estilo. eh, Todo esto ya se vuelve ya viral, es una situación muy difícil, muy complicada, a la cual día a día estamos viéndonos enfrentados. Entonces, si se dan cuenta, la primera imagen es la imagen de un niño probablemente muy agotado, muy cansado, eh, de enfrentarse continuamente a lo que es este tema de la educación. Levantarse temprano, llegó marzo, útiles escolares, uniformes, cumplir con las obligaciones que muchas veces te impone el sistema educativo, ¿verdad? Eh, Rendir académicamente, tener amigos, respetar a los adultos, por ejemplo, y un sinnúmero de situaciones que llevan a que de pronto muchos niños dicen, oye, no me gusta estudiar, no le entiendo al profesor. Ir al colegio para mí es un suplicio. Y también hay algunas investigaciones que dicen, en donde no nos vamos a adentrar en muchas investigaciones tampoco, me encantaría, pero sí que el 50% de los niños se encuentra profundamente estresado. No hay nada más que estrese a un ser humano que otro ser humano. Los niños salen de su casa, de su hogar, por ejemplo, y van y se enfrentan a un sinnúmero de niños que son iguales a ellos, con un adulto, con otro adulto que yo no conozco, que nunca he visto, con mi historia en particular, con esta historia que lleva este niño. Entonces, todo eso muchas veces provoca estrés. Y el estrés para nosotros es un tema súper importante. El estrés lo vamos a ver como cualquier manifestación o malestar de que algo le está ocurriendo. Cuando mi cuerpo me dice, hey, algo pasa. Y ese estrés muchas veces yo lo puedo expresar o lo puedo guardar. En general lo que se suele ver en educación es que uno, aquellos estudiantes que expresan este estrés, pero hay muchos de ellos que lo guardan y muchas veces eso se encapsula en el cuerpo provocando dolores o provocando ya dificultades a nivel de salud biológica, ¿verdad? Pero también, por otro lado, tenemos niños que continuamente ya guardaron tanto que ya no dan más y estallaron. Y estallaron con altos niveles, por ejemplo, de violencia o de ausentismo o de desmotivación o simplemente, o trauma muchas veces, en suicidio, adicciones. El suicidio, que actualmente es un tema que no ha sido muy investigado, pero que realmente nos está alarmando muchísimo quienes trabajamos en educación. Entonces, realmente eso es una situación que nos preocupa. Por otro lado, tenemos también las amenazas, el tema del bullying. O sea, no vamos a hablar hoy día del bullying, me encantaría, es un tema muy, muy, muy potente y muy interesante. Hay que saber también trabajar desde ahí. Y, y bueno, es súper difícil el poder, y doloroso muchas veces, ver a niños enfrentándose, niños sufriendo, siendo amenazados continuamente, siendo espectador de esta situación, incluso por redes sociales. Bueno, el bullying es una especie de trauma, es un dolor crónico, es un sufrimiento intenso el que se lleva. Y también quise traer esta noticia, una noticia antigua para aquellos que conocen a Felipe, en donde los niños menores de 6 años sufren la peor salud mental, una de las peores salud mental del mundo. Entonces, algo está ocurriendo, en las noticias nos bombardean con temas, con dificultades, con problemas en la educación, también de infraestructura, también, por ejemplo, de acceso, profesores que se sienten absolutamente amenazados, con mucho susto de poder hacer clases, de poder llevar a cabo sus clases,
colegas sobrepasados porque ya no dan más abasto, ya no se puede más con todo esto. Y así es como vamos llegando prácticamente a que el sufrimiento infantil sea como una epidemia nacional. Digo nacional por lo que ocurre en nuestro país, o sea, yo sé que esto también se expande hacia otros países, sin ir más lejos de Estados Unidos, en donde ocurren tiroteos, por ejemplo. Pero aquí la situación está grave, es difícil, y muchas veces hasta nosotros nos emplazan y me dicen, ¿y tú qué harías? Entonces, es como, wow, no podemos hacernos los locos y que esto no está ocurriendo. Es un problema difícil, complicado. Muchas veces nosotros mismos no damos abasto y a veces nos convertimos prácticamente, no sé, como en un consultorio en donde uno ya no sabe cómo más poder ayudar y lidiar con este sufrimiento, ¿verdad? Entonces, todas estas dificultades que yo les menciono, faltan muchísimas más, ¿verdad? Eh, eh, Se traducen, bueno, entre otras cosas también, por supuesto, en bajo rendimiento escolar. Lamentablemente, el bajo rendimiento escolar es como muchas veces nos miden, al menos aquí en, en este país, nos miden a través de resultados, nos miden a través de metas, nos miden a través del CIMSE, por ejemplo, nos miden a través de los resultados de, ejemplo, velocidad lectora, eh, ejemplo, cómo les fue en matemáticas, cómo les fue el lenguaje. eh, entonces, lamentablemente esa es la forma que tienen para medir. Y profesores con tremendas desmotivaciones que llegan probablemente, no sé, en marzo, así como muy motivados, de ahí ya a mitad de marzo ya, wow, quedan muchas veces muy, muy complicados de no saber cómo actuar, de no saber qué hacer y de sentirse a veces muy insatisfechos, o sea, menor satisfacción en la docencia. Y finalmente estas dificultades de bienestar escolar, en donde ocurren muchos problemas, en donde se están enfrentando, en donde la armonía no sé dónde quedó, convivencia escolar haciendo muchísimas intervenciones o muchas propuestas, y la verdad es que esto se vuelve como una especie de círculo vicioso, una espiral que no termina nunca y a mayor estrés, menos funciona nuestro cerebro a nivel de planificación, a nivel de corteza prefrontal, a nivel de empatía. Entonces, obviamente nos vemos envueltos en una situación en donde uno dice, chuta, ¿qué hago? ¿A quién recurro? ¿Cómo ayudo? ¿Qué ayudo? Y comienza muchos profesores, yo no sé si sería ideal que hubiese un estudio de cuántos profesores desertaron del sistema, por ejemplo, desde la pandemia y se dedicaron a hacer otras cosas. Eh, entonces, obviamente, como ven este bajo rendimiento y como lamentablemente se mide así, baja su nivel de satisfacción con lo que ellos decidieron en algún momento poder dedicar sus vidas. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿podríamos tener un mundo mejor, un camino mejor? Eso es lo que uno constantemente piensa. Entonces uno dice, chuta, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Y la respuesta es sí, tenemos posibles caminos. Y probablemente tenemos caminos más cerca y más asequibles de lo que nosotros pensamos. Pero, ¿cómo? Ese es el punto. ¿Cómo lo podemos hacer? Y ojalá fuese así de instantáneo, ojalá fuese esto así como una receta o como un gran tips y estamos. No, porque aquí trabajamos con seres humanos. Los seres humanos somos complejos. Venimos con toda una carga y con toda una historia evolutiva, pero por sobre todo con toda una historia personal, única, irrepetible. Entonces es muy difícil, es muy complejo. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí tenemos evidencias importantes, como por ejemplo que las escuelas saludables y que cuidan la convivencia suelen preocuparse de el bienestar y conciencia del profesor. Es decir, que el profesor esté bien, que el profesor se sienta bien para poder estar en condiciones de poder brindar la educación, de poder apoyar y acompañar a sus alumnos. Esto no lo digo yo, lo dice Greenberg. Y esto es un estudio que él dice, que él hace y que lleva años haciendo. Entonces, es súper y es muy importante poner en el primer lugar a nuestros profesores. Ahora yo lo expando hacia
docente para docente, porque en realidad es muy importante que ellos estén bien, porque ellos son quienes están a cargo de este cuidado. Y para eso es súper importante también, como lo dice, como aquí lo plantea Greenberg, las condiciones equitativas y efectivas para el aprendizaje sea una norma para todos. Es decir, aquí no pensar en diferencias de raza, en diferencias de género, no caer en discriminaciones, para todos. Y desarrollar estas habilidades sociales y emocionales. Y ahí es donde nos encontramos con un camino muchas veces muy complejo de enfrentar, en donde normalmente se tiende a pensar que la educación en términos de asignaturas, por ejemplo, matemáticas, lenguaje, historia, etcétera, va por un carril y las emociones, es decir, cómo yo me siento, cuál es mi historia, qué es lo que me gusta, cuáles son mis talentos, van por otro lado. Y no tiene que ser así. Eso ya está comprobadísimo. El aprendizaje es con emoción. Y qué mejor que yo poder entender y manejar mis emociones para poder aprender significativamente y tener mejores resultados. Nuestra propuesta siempre apunta hacia la prevención, ¿verdad? Bueno, para quienes conocen un poco este modelo, el AMAR educacional es un manual y es un manual de intervención básicamente en preescolares, en niños de 2 a 6 años. ¿Y por qué? Porque apunta hacia la prevención, hasta estos programas que se miden a largo plazo, ¿verdad? El problema es que aquí en Chile eso no se aplica mucho. Sí tenemos experiencias en donde sí se ha hecho, pero no es algo, por ejemplo, que a nivel gubernamental la gente pueda decir, ya hagámoslo. ¿Por qué? Porque se mide de aquí a 12 años. Entonces, no sé si me entienden. Entonces, es como requiere de mucho tiempo, requiere de plazos largos, requiere de mucha dedicación. Eh, en países desarrollados esto sí se puede hacer, sí se hace y ustedes lo pueden ver. Pero sin embargo, lamentablemente el prevenir mejor que curar no funciona mucho y no se ha visto mucho que se ha puesto como en práctica. Sería ideal que se pudiera hacer, ¿ya? Porque ahí efectivamente estaríamos apuntando a bajar estos niveles, por ejemplo, de sufrimiento, de salud mental, de ausentismo, en donde los niños no se sienten cómodos en su lugar de estudio. Ahora, ¿por qué la prevención basada en la escuela es fundamental para el bienestar comunitario? En primer lugar, porque las intervenciones, incluso no siendo eficaces, no reducen sustancialmente el número de casos. Es decir, si yo atiendo a un estudiante que presenta alguna dificultad, sea cual sea, eh, yo la atiendo, tenemos un caso exitoso, por ejemplo, pero eso no significa que va a dejar de ocurrir, porque estamos ahí, en in situ, interviniendo. Sin embargo, una intervención temprana conduce siempre a un mejor pronóstico. Es decir, si yo eh, veo la situación de un niño cuando entra a pre-kinder, voy a tener mucho mejor pronóstico si la veo recién en edades de, por ejemplo, 15 años, en primero, en segundo medio. Si tengo a un pequeño que guarda su estrés a los 5 años y no hago nada, probablemente, ¿qué va a ocurrir con este niño cuando tenga, no sé, 15 años? Puede que estalle, puede que termine recurriendo a conductas altamente de riesgo, consumo de drogas, depresión, suicidio, cortes, etcétera. Entonces, obviamente que la prevención es sumamente importante. Y además, son aquellas escuelas que las dificultades siempre piensan que todo se puede prevenir. Por lo tanto, se habla de poder crear estos, estos factores protectores que puedan promover una buena salud mental y que reduzca esta carga de múltiples formas posteriores en el futuro, las que yo le mencionaba. Entonces, la calidad de las escuelas de prevención pareciera ser, cuando se trabaja
así, desde esta área tienen los niños más y mejores amigos, hay menos bullying y agresión, hay mejor rendimiento escolar, hay mejor confianza y autoestima, hay mayores compromisos hacia el colegio y hay más y mejores amigos. Entonces, este espacio en donde yo voy de pronto de las 8 hasta las 4 de la tarde se vuelve en un espacio protector. Y ahí sí, sí que puedo aprender. Sin embargo, la evidencia también nos dice que debiéramos generar este espacio respetuoso y apropiado para el aprendizaje, ¿verdad? Siendo como un potente eh, predictor de buenos resultados. Entonces, cuando ya vamos pensando que el educar a nivel de matemáticas, lenguaje, todo eso, va por un carril y lo emocional va por otro, no, de pronto es importante poder pensar que educar es también aprender a vivir, a convivir con los demás y con uno mismo. Yo nací en una familia en particular que me muestra un mundo que me calma, me regula, de acuerdo a cómo yo he sido criada, eso configura mi historia y llego a un colegio en donde a todos les ha ocurrido lo mismo, pero desde sus lugares. Por eso es específico y único. Y el aprender a convivir y a vivir y a respetarnos, desde ahí es sumamente complejo y para eso yo necesito de un adulto que pueda acompañarme en ese camino. Es ahí en donde vemos el aprendizaje socioemocional y su vínculo con el apego. Cuando hablamos de apego, queremos entenderlo como este mecanismo de sobrevivencia, este mecanismo en donde yo necesito sobrevivir. ¿A qué me refiero? A que si yo siento estrés, yo necesito que ese estrés sea regulado. Eso es el apego. Es finalmente este mecanismo para poder subsistir, sobrevivir y avanzar y ser cuidada por el otro en momentos de estrés, generalmente. Cuando hablamos de aprendizaje socioemocional, hablamos de todas aquellas, no hablamos de educación emocional, hablamos de aprendizaje socioemocional, hablamos de todas aquellas habilidades que se desarrollan en convivencia con otros, en el juego con el otro, en el poder compartir con un otro y también, más adelante también lo vamos a definir, pero es el poder estar desde este vínculo y sentirme emocionalmente seguro. ¿Y qué creemos nosotros? Nosotros creemos que una relación afectiva, respetuosa, entre los estudiantes y los educadores podría ser este espacio significativo que de pronto podríamos lograr. ¿Para qué? Para que pueda ocurrir el aprendizaje. Siempre es bueno poder tener en cuenta estos conceptos de pronto muy olvidados, eh, pero no menos importantes, en donde la educación ocurre en un contexto social, estamos constantemente con otros. El aprendizaje es un proceso netamente social y lo social está directamente relacionado con lo afectivo, es decir, con nuestras emociones, con cómo nos sentimos, qué nos asusta, qué nos gusta. Con todo lo que va ocurriendo en nuestro diario vivir, con el sinnúmero de situaciones que pueden llegar a ocurrir en educación. Y bueno, además, la calidad de la relación afectiva entre profesores y estudiantes explica gran parte del rendimiento escolar y a su vez la satisfacción personal, laboral de ese profesor. Cuando un profesor siente que su estudiante aprendió, se siente muy bien. Y eso aumenta significativamente la buena relación entre un estudiante y su profesor, ¿verdad? Y esto es muy significativo porque imaginemos, en prebásica los niños están con su educadora y su técnico aproximadamente 30 horas y a veces un poquito más. En enseñanza básica también, siquiera hasta quinto, tenemos a una profesora o a un profesor que está en la mayoría de las asignaturas. Eso significa que está mucho tiempo con el estudiante, está más tiempo que incluso nosotros padres. Entonces, y ahí esa es la clave para poder vincularte con este niño, conocer a este niño
y poder verlo para que este niño pueda rendir, para que este niño pueda avanzar. Porque no todos avanzan igual, no todos aprenden igual, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos elementos que atentan contra la creación de esta relación afectiva sana entre estudiante y profesor, que es precisamente ignorar estas variables afectivas y relacionadas en el aprendizaje, porque como yo les dije en un principio, sin emoción no hay aprendizaje significativo. Entonces muchas veces se intenta pasar todo este currículo y nos olvidamos de cómo se sentirá Juanito, cómo se sentirá Pedrito. Y es precisamente eso, desatender estos problemas de salud mental, de conducta y de convivencia, y sobreatender aquellos aspectos que están relacionados como con el aprendizaje, con los aspectos más académicos, ¿ya? Esos son aquellos elementos que atentan directamente, y no lo digo yo, lo dice Robert Piana. Voy a ir nombrando algunos autores también para que ustedes después puedan irlos buscando e ir avanzando. Aquí en un metaanálisis que se hizo, se trataron de buscar las variables que se relacionan directamente con los resultados, con el mejor logro académico. Y resulta ser que todas esas variables, 11, son prácticamente todas de nivel socioafectivo. Y cuando se trabajan estas variables, ellos increíblemente mejoran en matemática, en lenguaje, en habilidades sociales, en razonamiento no verbal, en pruebas estandarizadas y mucho más. Entonces retomo, aprendizaje socioemocional. El aprendizaje socioemocional lo vamos a entender como una serie de capacidades sociales, emocionales, que le permiten al niño convivir, relacionarse, pero además colaborar con los otros y con uno mismo. Incluye competencias como, por ejemplo, aprender a expresar, comprender y regular las emociones en contextos socialmente significativos. Y también es importante mencionar aquí que la calidad de la relación emocional entre un educador y un estudiante predice el 80% de las notas en ese curso y en ese año académico. Pensemos nosotros, pensemos en nuestros profesores más importantes, cómo nos hacían sentir, cómo nos iba con ellos muchas veces. O cómo quizás de no irnos tan bien nos terminó yendo muy bien, o de no aprender básicamente nada, aprender muchísimo. Ahora, ese vínculo se habla de que tiene que ser estable, específico, predecible y comprometido. Y aquí viene nuestra propuesta, en donde se resume en el acrónimo AMAR. En atención, mentalización, automentalización y regulación. ¿Qué vamos a entender por atención? Cuando nosotros decimos atención es mirar, volver a mirar, ver al niño, ver su cara, ver su postura, ver su reacción, qué lo asusta, qué le gusta, qué lo estresa, cómo él se calma, ¿verdad? Eh, es como este mirar fenomenológicamente, es como el cuerpo, sin juzgar, sin teorías, sin prejuicios, simplemente observar, así lo más limpiamente, yo sé que es a veces muy complejo, pero mirar limpiamente qué le está ocurriendo a este estudiante, qué le está ocurriendo a esta niña, qué le ocurre a este niño, qué le ocurre a este adolescente, que se comporta así, que está mostrándome esto, para luego poder ir a la mentalización, en donde en la mentalización yo ya le atribuyo un estado mental. ¿Qué estará necesitando? ¿Qué me querrá decir con la reacción que él está teniendo? ¿Qué, qué estará necesitando? ¿Qué me está tratando de comunicar? Entonces se habla de este estado mental en donde yo empatizo, pero además implica lo cognitivo porque implica una habilidad cognitiva de poder darle una explicación a esa conducta que yo estoy observando. Hoy día, por ejemplo, la Juanita llegó mal porque estuvo el fin de semana con sus papás pelearon, por ejemplo. ¿Entienden?
Y estas mentalizaciones, que es atribuirle este estado mental a la conducta que observamos, siempre tienen que ser en positivo, ¿ya? Cuando hablamos de automentalización, aquí viene la parte que yo personalmente considero que es lo más potente y lo más importante, y es como ahí ya trabajando esta habilidad tenemos un factor importante de cambio. La automentalización es la mentalización aplicada hacia ti, hacia el adulto, hacia la persona que cuida, hacia la persona que enseña, ¿ya? Cuando hablamos de automentalización es también estar pensando en qué me pasa a mí cuando veo, por ejemplo, a Juanito o a la Juanita, vamos a hablarlo, vamos a repetir harto ese nombre, a Juanito o a la Juanita moviéndose como se mueve, o no sé, botando las mesas, o llorando como llora, o escondiéndose detrás para que nadie lo vea o la vea, ¿entiendes? ¿Qué me pasa a mí cuando yo estoy viendo esa reacción de estrés? Cuando, eh, cuando yo estoy en ese instante. Entonces, esta es una actitud que nos invita a abrirnos a nosotros mismos como adultos, a vernos, a mirarnos y a poder escucharnos, a ver qué nos pasa a nosotros, qué sentimos, qué pensamos cuando vemos esa conducta en un otro. Por eso es importante y la importancia del autocuidado en esta metodología. Porque para cuidar tengo que permitir que me cuiden. No sé si se dan cuenta, muchas veces los adultos cuando nos sentimos mal o estresados necesitamos de otro adulto, necesitamos buscar o a la amiga o al amigo para poder desahogarnos o al terapeuta, en fin, eh, abrirnos a esa capacidad de poder escucharnos y poder atrevernos a decir y a sentir qué nos pasa cuando estamos observando ese estrés o, esa, o no observando, guardando el estrés de ese pequeño o de ese estudiante. Entonces, eh, con esto de como adulto cuidador, aprender a mirar nuestra propia molestia, qué me pasa a mí con eso, ahí ya comienza a activarse nuestra historia personal, ¿verdad? Nuestros miedos, nuestros sustos, temores, rabias, penas, amarguras, ¿verdad? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Y eso dice mucho también de lo que puede estar ocurriendo en mi relación con, con un otro, ¿verdad? Y finalmente llegar a la regulación, que es como terminar de darle un sentido a eso que yo estoy observando, pero puesto en una acción. Si Juanito, por ejemplo, llega, se esconde, se inhibe, yo, por ejemplo, a la regulación ya llego y le voy mostrando o le doy una alternativa de lo que pueda ayudarlo. El mismo niño o la misma niña o el mismo estudiante nos muestra ese camino muchas veces. Entonces, cuando hablamos de la regulación, quiere decir que se den y se termine de dar en concreto esta condición para que el aprendizaje pueda ser en un contexto libre de estrés. Cuando hablamos de esta propuesta de atención, mentalización, regulación, automentalización y regulación, esto es como un continuo. Estas son habilidades que todos, absolutamente todos nosotros tenemos. Por eso que es interesante esta metodología, porque esta metodología se puede ejercitar, entrenar, conversar, mostrar y acompañar para que muy de a poco uno vaya avanzando. Por eso que yo digo, probablemente muchos de ustedes de los 751 que estoy viendo aquí conectados, probablemente muchos tienen estas habilidades muy desarrolladas, pero sin embargo, las podemos ir perfeccionando. En mi caso, yo todavía no termino de perfeccionarla, porque realmente el ser humano, como único y especial y que viene cargado con su historia, somos todos diferentes. Y estas son habilidades que, como yo vuelvo a repetir, todos tenemos. Por eso la importancia de poder mirarnos, de poder mirar y de poder hacernos continuamente estas preguntas. ¿Qué estará pasando? ¿Cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo ayudar? La familia también me ayuda mucho a tratar de poner atención en estas instancias y, y poder ir trabajando esta metodología. Muchas veces en educación ocurre la conducta, muchas veces indeseada, y nos mandan
o al tiro tratamos de regular. Pero de pronto detenernos a mirar qué está pasando, para luego poder mentalizar qué explicación me doy a esto que está ocurriendo. Y luego verme a mí, qué me pasa a mí con eso, para tratar de entregar una respuesta. Yo sé que probablemente se puede escuchar muy mecanizado, pero sí, esto ocurre y esto probablemente quizás muchos de ustedes lo hacen. Y cuando hablamos de crece, este es como, el amar es como la metodología que se propone, ¿ya? Eh, el ambiente es como el foco de cambio, tratar de darle como la seguridad ahí. Y el crece es como nuestra filosofía. Porque cuando hablamos de crece hablamos de cuidado, de sistema de cuidado. El sistema de cuidado está en el contexto educativo, por supuesto que sí. Los niños pasan una cantidad sin número de horas ahí con, con los adultos cuidadores. Cuando hablamos de respeto, hablamos de que tiene que haber esta aceptación y comprensión incondicional hacia este estudiante, de lo que él está viviendo, de la historia que él me está mostrando. Más allá de juzgarlo, más allá de, de ponerle, de tratar de explicármelo a través de mentalizaciones negativas, que me está manipulando o que lo está haciendo para llamar la atención, por ejemplo, sino que desde un lugar absolutamente respetuoso. Cuando hablamos de emocionalmente, hablamos de que obviamente están en juego nuestras emociones, eh, todas esas sensaciones viscerales, todo lo que, las emociones que nosotros sentimos. Y yo no hablo de las emociones universales, por así decirlo. Yo hablo de que la emoción es lo que cada uno de nosotros siente. Por eso es importante poder mirarnos. Y cuando hablamos de seguro es que tratar de brindarle este ambiente de confianza y de disponibilidad de yo como adulta estoy disponible para poder atender. Por lo tanto, las expresiones de estrés siempre desde esta metodología necesitan ser legitimadas, aceptadas, comprendidas y valoradas, porque realmente el estrés es el mejor momento para poder ejercer y poner en práctica esta metodología, en donde eh, también el CRECE nos dice no hacerle a los niños lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros, ponernos en sus zapatos, más allá de poder ver la punta del iceberg, uy, el niño o se está pegando o él está pegando al otro, ver la función de la conducta. Este es el AMAR educacional que si ustedes participan del diplomado lo pueden conocer. Y esta propuesta es para el futuro, desde el aprendizaje socioemocional en una educación respetuosa. Pero sin embargo, esto es súper importante, ningún programa, ninguna metodología, ninguna práctica educativa puede funcionar si es que no le damos la importancia al docente y al paradocente, porque ellos son los que tienen que estar bien para brindarnos el cuidado que uno requiere. Entonces, dentro de las conclusiones tenemos una urgencia del tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque esta metodología no es nada si no se hace en el tiempo. No sirve que yo en 2 momentos al año diga, ya, el primer semestre nos reunimos a hablar de la metodología MAR, el segundo semestre también, y estamos listos. No, esto se trata de marcar esta diferencia, marcar este cambio de manera repetida. Es decir, una vez a la semana, 2 veces a la semana, juntarnos a, a mirar, a trabajar, a ejercer, a ejercitar, a poder potenciar estas habilidades. ¿Para qué? Para que el niño las vaya viviendo, las vaya sintiendo, para que su cuerpo les vaya diciendo que sí, en realidad este profesor, buena onda. Y por eso la urgencia de amar, y la urgencia de amar esa individualidad. Cada uno tiene una vida en particular, tiene un cerebro en particular. Entonces, por ejemplo, algún niño que toda su vida ha dicho, por ejemplo, eh, ¿de qué sirve recurrir a un adulto si no me va a escuchar? Si siempre me han rechazado, si siempre me han retado, si siempre me han tratado mal. Pero sin embargo, hay adultos que sí me miran, que sí se preocupan por mí y que no me retan. Si eso yo lo hago de manera repetida en el tiempo,
probablemente yo puedo cambiar su cerebro y puedo lograr que ese niño deje de sentir esa sensación de frustración, de no comprender lo que siente y de sentir que no aprende nada. No sé cómo estamos con el tiempo, le quiero dar las gracias. Dudas, consultas, les dejo mi mail, pueden escribirme todo lo que quieran, no hay ningún problema. No sé cómo estamos con el tiempo, Daniel, ayúdame tú. Estamos súper, no sé si es que quiere ver alguna consulta, algún comentario de alguien que A quiera mí, levantar la manito. gracias, Daniel, a mí me encantaría que pudiesen comentar, reflexionar en torno a esto, porque como yo les digo, esto no es un tips, no es una receta, no tengo la respuesta quizás para muchas situaciones puntuales, porque no las conozco directamente, pero claro que podemos reflexionar en torno a toda esta situación y claro que podemos comentar ciertas experiencias, eh, resguardando los nombres, porque esto queda grabado. Les doy la palabra. Ya, la primera manito es de Roberto Bernet. Hola, Hola mucho gusto. Roberto, Voy a prender la cámara no sé si se ve, te creo veo que sí. perfecto. Súper. Buena. Oye, mira, primero que nada, felicitarte, súper claro. Yo me titulé de psicólogo el lunes pasado y, sí, muchas gracias. Y yo, mi línea es más bien sistémica, por lo que quería como reflexionar un poco del sentido que tiene esto. O sea, yo creo que en todas las relaciones, pese a la edad, siempre el ambiente va a crear no a crear, pero va a influir mucho en tu ser como persona. Y sobre todo en esta etapa que recién están tomando conciencia de quiénes son, es fundamental. Entonces, como muy bien dice el título Amar, yo creo que es muy distinto que un niño de 7, 13 o hasta incluso un adulto se sienta aprobado y realizado cuando hay alguien que no le importa lo que me pasa. Y también por eso está el desafío de disminuir finalmente la cantidad de alumnos por persona. O sea, también era un pilar fundamental el tema del cuidado del profesor, que finalmente es el encargado de hacer todo esto posible, porque yo creo que nadie puede estar atento a más de, no sé, en cosa inventada, más de 6, 10 personas, ya, pero, o sea, en los colegios públicos de repente tienen 30 y una sola persona con 30 seres sintientes, con su contexto que personal, es imposible darse cuenta en todo, y por eso es tan importante el rol de todas las personas y de sus distintas áreas en que están acá el día de hoy. Entonces, nada, quería dar como esa reflexión personal, me gustó mucho todo lo que pusiste, como corto, poco, pero preciso. Y no, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti, Roberto. Felicidades también, colega. Y agradezco muchísimo tu comentario, principalmente porque me permites decir un par de cosas. Por ejemplo, este modelo se basa en la evidencia, en la evidencia. Biología, epistemología, también filosofía, todo eso. O sea, esto no nace de la nada, nace de más de 20 años de investigaciones. De algunos autores que pudiste ver en la presentación, pero también de Felipe. O sea, esto no nace de la nada. Y por otro lado, todo esto que tú dices que es muy, muy, muy importante, por ejemplo, el metro cuadrado por niño por sala, eso la evidencia nos muestra, la importancia de las horas de clase, las importancias de el respetar tu metro cuadrado, no más de 12 alumnos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para profundizar eso, lo podríamos ver en el diplomado. Muchas gracias. ¿Quién más sigue, Daniel? Cuéntame tú. Yo aquí. Ángela viene ahora. Ángela. Hola, ¿cómo estás? Ángela. Hola, Hola. sí, voy a prender mi cámara. Hola, Ángela, te veo perfecto. Ya, ¿cómo están? Yo soy educadora de párvulo y también soy tutora sombra de niños TEA. Y me pasa que lo he reflexionado siempre y ahora me hace mucho más sentido
el que en la medida de que tú no veas a tus niños y a tus niñas y no te des cuenta en lo que sienten y en lo que les pasa con lo que tú les quieres enseñar, no tiene ningún sentido que yo siga y siga y siga como loro repitiendo el contenido que necesito que aprendan. Y me cuesta mucho por el hecho en el entorno en el que yo me desenvuelvo, porque principalmente hay muchas exigencias en relación a lo que debe y no debe hacer el docente en su aula. Entonces, se nos hace súper complicado. ¿Por qué? Porque están más preocupados de ocupar el tiempo en lo que planificamos que se ocuparía, en vez de entender y conocer a nuestros niños y niñas para que después, en el proceso de plan de acción, ya sea más fácil comunicarse con ellos, porque yo creo que lo principal es la comunicación, el sentir yo como ellos se están sintiendo, el sentir que viven día a día. Los niños son como espejo, tú los miras y te das cuenta inmediatamente que no vienen con la mejor disposición de la casa porque algo les pasó. Y lamentablemente, como te digo, en nuestro entorno es tanta la exigencia en relación a los docentes y al equipo educativo que a veces debemos no otorgarle tanto tiempo, ¿ya? Y conociendo la forma correcta, la idea sería empapar a los equipos, que tuviésemos más espacio para poder hacerlo. Porque claro, y lo otro, que los niños y niñas funcionan diferente a nosotros. Ellos viven el día a día. Puede que un día haya estado enojado y triste y al otro día llegue pero efusivamente con cosas importantes, cosas que para ellos son súper importantes que les pasaron. Incluso que miraron el cielo y encontraron la estrella que brillaba tanto y con eso se maravillan. Y no pasa tanto solo en escolar, sino que a medida que van creciendo los niños también. Y eso es lo que falta que se comprenda, de que ellos son capaces de imaginar siempre. Somos nosotros los que los encasillamos y los encuadramos, que no es posible. Esa es como mi reflexión. Muchas gracias, Ángela, y qué linda labor también. Felicidades por esa labor. Yo trabajo también con tutores sombra y felicidades por eso. Gracias por tu comentario, porque efectivamente la idea es hacer un cambio. La idea es, si el cambio no viene de arriba abajo, hagámoslo nosotros. O sea, tenemos 761 personas en este minuto y hemos tenido más, se han ido yendo. Y nosotros podemos hacer el cambio. Nosotros somos el factor de cambio. Nosotros tenemos que ir a poner sobre la mesa estos temas, a poner sobre la mesa esta evidencia, a mostrar que sí tenemos un camino diferente, que sí es necesario poder ampliar esta mirada. Y ese es nuestro desafío. Y eso es lo que nunca tenemos que dejar de hacer, porque realmente se ha visto que funciona, se ha visto que es útil. Muchas gracias, Ángela. ¿Quién más sigue? María Los invito a León todos. sigue ahora. María León, los invito a hacer todo este cambio. ¿Cómo estás, María León? Te veo, pero no te En el audio escuchamos. muteado, sí. Ahora Ah, sí. ahora sí. Hola, Ya, María León. muy buenas noches a todos. Bueno, primero que nada agradecer este espacio, agradecer toda esta información que nos han entregado a todos nosotros como profesionales, bien sea de la salud o profesionales del área escolar. Bueno, yo soy clínica infanto-juvenil, si bien no soy docente, pero también es una información muy valiosa, ya que también hago psicoeducación y también estoy completamente de acuerdo en validar y empatizar en este caso con todos los pequeños, porque, y también me quedo un poco con uno de los participantes, donde mencionaba que el contexto influye en 100% en cómo el niño o adolescente absorbe la materia. Y como bien lo decía, lo decían acá en este espacio, la importancia de poder escuchar.
escuchar a estos niños, de ser nosotros como profesionales, hacer un cambio en la sociedad, ¿verdad? Porque venimos con una estructura, con una formación donde no se veía o no se potenciaba de alguna forma la manera de aprendizaje. Que no solamente seamos profesores, en mi caso en alguna oportunidad trabajé también en un colegio y justamente faltaba mucho, pero mucho trabajo en equipo en poder trabajar con las emociones de estos pequeños. Así que una tremenda oportunidad con este material para poder reflexionar y poder ser nosotros unos innovadores del cambio que haya de hoy día en adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, María León, de verdad que se agradece muchísimo estas instancias para poder ampliarnos y conocer y mostrar que sí que se puede. Tenemos esperanzas todavía para poder hacer el cambio desde nosotros mismos, aportar ahí nuestro pequeño granito de arena y vamos a cambiar la vida de los niños. Gracias. Gracias a ti. Valentina Espinosa ahora. Valentina. Hola, Hola Valentina, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Muchas gracias por la presentación. Y mi duda, tengo más una duda. Lo que pasa es que yo estoy haciendo la práctica educacional en vicerrectoría de una universidad. Entonces, me hace mucho sentido esto a nivel de prevención, pero también me da la pregunta de qué pasa con los que están formándose ahora, pero ya adultos. Como si tú ves también como docente la posibilidad de que esta técnica de amar se extrapole, si bien la prevención es lo principal, si esto se podría abarcar en las universidades, porque si bien los docentes este último tiempo con pandemia estuvieron muy sobrecargados, y yo estoy justo en la área de vicerrectoría académica. Entonces, tengo que ver cómo podemos ayudar a los profesores, y muchas veces de eso se abarca como en, ya, no sé, capacitemos las metodologías activas, pero estas habilidades blancas no se mencionan. Entonces, tú también tienes esta visión como desde la metodología MAR y también eres docente en universidad. Entonces, ¿cómo ves esto? Si va a ser compatible en algún minuto. Yo creo que tú ya como docente lo vas aplicando innatamente, pero Y ¿cómo lo quizás ves en tu todos, rol de sí, por eso yo docente? digo, quizás todos lo aplicamos. Gracias Valentina por tu consulta. Efectivamente, esta es una metodología que se aplica al adulto. Es una metodología que se trabaja con los adultos. Entonces, en donde tú estás ubicada está ideal para poder trabajar. Sobre todo, el aprender y el ir entrenando con tus pares, el poder comenzar a mirar la infancia, el poder ver qué me pasa a mí cuando yo veo a un niño estresado con el tema de la automentalización y el poder ir avanzando hacia ese lugar. No aprender una metodología aislada de algo que X, pero sí invitarlos a que ellos puedan aprender a verse ellos mismos en su instancia de formador o de cuidador. Así que, y lo demás me lo guardo porque no puedo decirlo todo, pero sí, efectivamente, Valentina, muy buena tu pregunta y también me sirve para volver a aclarar. Esta es una metodología para el adulto y que ayuda al estudiante en distintas edades. Eso es importante mencionarlo. ¿Quién más sigue, Daniel? Cuéntame tú. Sigue Valeria Orellana. Valeria. Hola Valeria, no te escuchamos. Ahora sí. Ahí, Ahí, perfecto. ya. Yo quería dar como algo que me recordó mi práctica. Yo soy egresada recién de psicología este año. Y mi práctica la hice en una especie de fundación que se llama Casa del Encuentro. Y en ese momento, como estamos con niños entre 0 a 6 años, y me pasó que en un momento había un niño que yo interactuaba mucho con él y ya le agarré cierto cariño. Y él en un momento empezó a hacer una rabieta. Y yo al ver y conocer a este niño me pasó como lo del dispositivo AMAR, como le puse
atención, como me pregunté qué le pasaba, después hice la mentalización y como me pasó absolutamente como todo. Pero yo creo que eso también pasó por el hecho de que yo conocía a este niño. Y como que me llamaba la curiosidad de por qué le pasaba eso. Ujú. Y en ese momento con mis compañeros de clínica, que son otros psicólogos, hablamos acerca de cómo a los padres también cuando un niño hace una rabieta en la calle, como que se les cuestiona, por así decirlo, y se les dice como, ay, no, pobre papá, o no trata bien al niño, o no sé qué, y como invisibilizando mucho al infante. Por eso me gustó mucho la charla, porque también se da como visibilización al infante y también al docente, que son los que interactúan con esto, con los infantes. Es así, muchísimas gracias, Valeria, y felicidades también, y bienvenida al mundo laboral. Muchas gracias. Pero sí, como tú bien dices, esta es una metodología que se entrena, que se trabaja, que se potencia, pero principalmente en mirar, poner el foco en los niños, poner el foco en sus familias, poner el foco en cómo ha ido armando, configurando y viviendo esta historia. ¿Quién más sigue? Paola sigue ahora. Hola, Paola. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien. Hola, abriría la cámara, pero estoy en el campo. ¿Abro la cámara o hablo? Porque los dos no se puede. Así que les pido disculpas desde ya. A ratos tiene como un leve distorsión, pero ¿Pero como me escuchan bien o no? ahora te escucho bien, a ver. Ya. Que te digo que abriría la cámara, pero como estoy en el campo, si abro Sí, la sí, cámara, eso. no esto. Quiero agradecer muchísimo, la verdad es que a mí Amar me tiene encantada desde hace un tiempo. A ver, yo me desempeño en el área del neurocoaching asistido con caballos hace muchos años y hago psicoeducación a familias y pacientes y con trastorno afectivo del espectro bipolar. Y la verdad que la metodología es maravillosa. Nos vamos convenciendo cada vez más, sobre todo en la psicoeducación, que esto también se puede aplicar con las familias, porque los adultos necesitan estas herramientas, una vez ya autímicos, ¿no? Y que potencian sus habilidades respecto a la capacidad parentales. Pero mi duda es la siguiente. Nosotros nos hemos encontrado en el trabajo que hemos ido desarrollando ya varios años, nos ha ido impresionando qué está pasando en otros campos que tiene que ver sobre todo cuando se hacen intervenciones externas a algunas familias, em, cuando no hay especialidad, ¿no? Y mi pregunta es súper puntual porque he estado revisando y hoy día tomé este seminario, porque estuvimos con el equipo y dijimos, hay algo que no nos calza. Y mi pregunta va a este punto. Entendiendo que AMAR es una metodología de habilidades, de entregar estas herramientas, ¿en algún punto tiene la capacidad de evaluar habilidades parentales, por ejemplo? Gracias por tu pregunta, Paola. No sé si te la puedo responder en totalidad, porque obviamente todas las situaciones cambian y todas las experiencias cambian en relación al lugar y al contexto en donde tú te desenvuelves. Efectivamente, esta metodología sirve para todos aquellos que son parte del sistema de cuidado. Padres, abuelitos si cuidan, tutores si cuidan, profesores, docentes, paradocentes, etc. Eso es así. Habilidades parentales, no hablamos mucho nosotros desde este modelo de habilidades parentales, hablamos más bien de función reflexiva, ¿ya? Y ahí te lo puedo dejar porque de ahí ya, de ahí ya tendrías que participar de este interesante diplomado. Y es lo que yo sí te puedo decir. Busca, trata de pronto googlear, partiendo por algo, sobre la función reflexiva más que de habilidades parentales y te vas a encontrar con un mundo increíble. Eso, Paola. Súper.
Voy entonces ahora con Valesca Soto. Ujú. Valesca. Hola. Hola, Valesca. Bueno, primero muchas gracias por este seminario. Y la pregunta que tengo, yo sé que puede dar para mucho, pero me gustaría saber desde tu experiencia cómo cómo has trabajado esta metodología con las y los docentes y para docentes, o qué estrategias han sido más eficientes para implementarlas en los centros educativos. Perfecto. Gracias, Valesca. Bueno, lo primero, la historia marca mucho. O sea, yo partí conociendo estos programas cuando recién me titulé, hace muchos años atrás. Entonces, es con lo que yo sé trabajar, por así decirlo. O sea, esto marcó mi vida al punto de que desde ahí todo me hizo sentido, desde ahí en adelante. Y desde ahí también me dedico al trabajo con niños, gracias a esta formación. No sé si me entienden. ¿Cómo se trabaja con docentes? ¿Cómo se trabaja con paradocentes? Lamentablemente lo tengo que dejar en suspenso y te tengo que invitar al diplomado. Porque efectivamente todo parte como desde uno, ¿verdad? Desde como a uno, así como uno aprende, como a uno le resuena emocionalmente las cosas, yo logro este aprendizaje significativo y desde ahí voy viendo cómo poder irlo mostrando, cómo poder ir impactando o cómo poder ir sensibilizando. Pero yo creo que con estas 3 palabras ya te di un par de posibles rutas para poder continuar con tu experiencia y con tu práctica laboral. Claro, muchas gracias. Lo siento. Ahora viene Karen Orellana. Karen, ¿cómo estás? Hola, no sé si me escuchan ahí. Te escuchamos y te vemos perfecto. ¿Cómo estás, Karen? Súper, mira, estoy súper contenta. Voy a hacerlo bien cortito por la hora, pero quería destacar en el fondo de esta presentación que se habló del paradocente, porque aunque es un ser muy, muy fundamental dentro de la comunidad educativa, pocas veces es nombrado, es validado. Siento que no se habla mucho de su labor, así como de repente inspector de patio, como si uno estuviese como parado en el patio mirando lo que hacen los niños y es completamente diferente. Yo, bueno, el año pasado terminé de estudiar psicopedagogía, pero trabajé muchos años como para docente en un liceo municipal de Santiago. Tenía 4 cursos a cargo de 40 niños cada uno, donde, por ejemplo, el profesor que tiene que hacer su clase, niños se descompensaban, entonces obviamente no pueden parar la clase por un niño, ¿cierto? Desatendiendo a todos los demás, entonces lo que hacen es llamarnos a nosotras que estamos ahí, por lo tanto nosotros teníamos que de pronto como saber contener, y sin posibilidad de acceso en muchas ocasiones a los diagnósticos que desde los equipos psicosociales dicen que son reservados, pero de pronto uno también en su rol tiene que saber si un niño, por ejemplo, está con una pataleta o es un niño que se me está descompensando producto de que está sufriendo alguna crisis, no sé. Entonces, me llamó mucho la atención eso y lo felicito porque siento que el apoyo del paradocente es fundamental, pero fundamental, y es la persona que tiene que emocionalmente estar estable. Por ejemplo, en mi caso eran 160 niños a mi cargo, y donde muchas veces los papás también creen que uno es la profesora, porque al final uno es la que siempre está llamando, pendiente de los niños, y obviamente jamás menospreciando la labor del docente, pero él tiene otras metas que cumplir, se le exige otras cosas, pero uno siempre tiene que estar ahí como entre que poniendo el orden, conteniendo, siendo un poco como la mamá de todos de repente, porque todo se lo avisan a uno, tía tengo pena, todo es uno. Entonces, me hizo demasiado sentido, me sentí como súper feliz de que lo hayan mencionado. Así que de todas las charlas que he participado, esta es la que me resonó más, solo por eso. Así que Gracias, eso, Karen. muchas gracias. Gracias, Karen, y estoy profundamente de acuerdo contigo. Es muy importante la labor del paradocente. Qué importante es
¿Quién nos abre la puerta del establecimiento? ¿Qué cara tiene? ¿Cómo nos recibe? Ahí lo dejo. ¿Cómo vamos, Daniel? Cuéntanos. Súper, mira, te comento y quedan 13 manos levantadas. ¿Qué Hay harta hacemos? gente que quiere opinar. Tú me dices. ¿Te parece si Yo, vemos yo unas 3 más? estaría hasta el otro año. Me imagino, ¿te parece si vemos No unas 3 puedo decir más y vemos mucho el sorteo? tampoco. Ya, perfecto. Como ahí, Adipa. Súper. Entonces vamos con Nancy Esquivel. Hola, Nancy Esquivel Núñez. Importante el último apellido. Nancy, te escuchamos. Nancy, te vemos, pero no te escuchamos. ¿Qué pasó con Nancy? Mientras podemos seguir con Jacqueline mientras Nancy ve el tema del audio. Ya, perfecto. Ya, con Jacqueline Muñoz. Vamos, Jacqueline. Hola, ¿Me escuchan por ahí? te escuchamos perfecto. Voy a encender la cámara porque creo que es importante vernos las caritas. Hola, Jacqueline. Hola, ¿cómo están? Miren, yo más que nada contar súper resumidamente, porque sé que está como cortito de tiempo, mi experiencia con la metodología MAR. Yo la conocí en plena pandemia y empecé a seguir los seminarios por esta misma plataforma y por otras plataformas. Yo trabajo en educación preescolar, soy educadora de párvulo y hace 3 meses me titulé de trabajadora social. Por lo mismo, porque encontraba que mi trabajo en sí es sumamente importante, pero me quedaba corta en poder ayudar al núcleo, a la familia. Más que nada, yo empecé a trabajar el método AMAR en mi casa, con mis hijos. Tengo un niño que era en esa edad preescolar. Y es, pero frustrante encontrarte con la tremenda muralla de que tus mismas colegas, posteriormente, cuando tu hijo llega a la educación formal escolar, digamos, te frenen y te cuestionen las metodologías o la forma en que tú educaste. Es súper frustrante. Yo trabajo en Fundación Integra y lo quiero mencionar porque creo que es una de las fundaciones pioneras que está desarrollando la metodología AMAR, apoyándose en el nuevo currículum que está tratando de crear. Y creo hace poquito, mi hijo llevaba 3 días en clases, había asistido 2 porque se había enfermado y me llamaron porque necesitaban hablar conmigo porque encontraban que mi hijo no aprendía. En 3 días no se adecuaba al sistema. Y cuando yo comencé a hablar con la educadora diferencial que me tocó, me dijo que ella había asistido al salón de clases 1 hora durante el día. Y en esa hora ella había pesquisado que mi hijo tenía problemas de aprendizaje, pero no de aprendizaje formal, sino que de la forma en que él no colocaba atención. Yo con mi hijo trato de hablar todo, empecé a utilizar también la forma de la metodología AMAR desde que la conocí. También me apoyaba por el sistema Pikler, igual que se trabaja desde muy pequeño, Montessori, donde yo valoro siempre las emociones, mirarnos siempre a la cara, tratar de hablar todo, preguntarle cómo se sintió en cada experiencia y todo eso. Y es sumamente frustrante encuentren que tu hijo tiene problemas porque él actúa así. Mi hijo desde el primer día se sintió frustrado porque encontraba que la tía gritaba mucho. Y aquí voy a lo que mencionó un compañero en la primera intervención, que fue que la cantidad de niños por salón sobreexige a los profesionales a que ellos tengan que gritar dentro del aula de clases. ¿Y qué pasa con los niños que están siendo educados emocionalmente a través de un habla tranquila, de un habla calmada, de un tono de voz regulado? Para ellos es frustrante ingresar a esto. Entonces es súper difícil tratar de hacer este cambio cuando hay un sistema escolarizado que te está chocando y te está frenando todo el tiempo. La articulación entre preescolar y entre la educación básica casi no existe. Entonces,
yo agradezco que se estén abriendo más instancias donde se pueda mostrar, agradezco a la fundación en la que trabajo, donde están abriendo, se están apoyando a través de esta metodología. Y llamo a las personas que están aquí a que se sigan nutriendo de esto igual. Y te agradezco a ti por todo lo que hiciste hoy día. Gracias, Jacqueline, de verdad, gracias por todo lo que mencionaste. No puedo ahondar en ninguno de los temas, pese a que me encantaría, pero tú has dicho muchas experiencias y muchas verdades también, y muchas cosas que se apoya desde la evidencia, y que eso lo desarrollamos en los módulos y en los distintos módulos que están a lo largo de este diplomado. Así que de verdad que te agradezco todo lo que has dicho. Gracias por esa información, y espero que tu hijo se sienta mucho mejor, y contigo a su lado, que mejor. Y no digo más mejor porque si no voy a seguir diciendo mejor todo el rato. ¿Quién sigue, Voy a Daniel? intentar darle de nuevo el audio a Nancy para ver si es que funciona ahora. Veamos. Ahí se lo solicité, pero no veo que se active. Ya. Entonces, vamos a seguir con Laura Alejandra. Hoy no veo todo el nombre. Creo que es Laura Casas. Alejandra Casas, sí, Zuluaga. Hola. Hola, Laura. Hola, bueno, buenas noches ya, sí, estamos buenas noches. Ay, prendí la cámara, pero creo que no me veo. O sí me veo. Bueno, no importa. No te vemos, pero te escuchamos bien. Listo. Bueno, yo soy de Colombia. Primero, darle las gracias por estos espacios. Me he inscrito a todos los seminarios con la intención de aprender muchísimo, y también confieso que es primera vez que conozco, que escucho de este método AMAR. Bueno, tengo muchas cosas por decir, voy a ser concisa, y es primero, me parece que es un método que se alinea o que es muy afín con los métodos de crianza que ahorita hemos hablado, y ya pues está hablando como muchísimo de todos los modelos de crianza que nos brindan el acompañamiento a los niños, sobre todo el acompañamiento emocional, y que este método también es como apoya un poco a estos modelos de crianza en lo que buscan. Los modelos de crianza, tanto un poco como para la infancia con padres o el acompañamiento con padres, pero entiendo este método AMAR, sobre todo al entorno educativo, ¿cierto? Me parece súper bonito que cuando hablamos de emociones podamos visualizar e identificar todo el efecto significativo que tiene en los diferentes contextos, y hablando acá sobre la educación, en el rendimiento escolar que pueden tener nuestros niños y niñas. Aparte de eso, creo que es fundamental que haya un trabajo articulado entre familia y contexto o comunidad educativa, pero que también es muy cierto que nosotros como adultos, pues yo creo que nunca nos enseñaron esta inteligencia emocional y lo aprendimos en nuestra formación profesional, y que tenemos un discurso, incluso unas reacciones automatizadas donde no nos percatamos ni somos conscientes de la forma en cómo estamos respondiendo, y que para eso están estos encuentros de formación, para ser conscientes, para identificarlo, para apropiarnos de ello, para hacerlo, y que es valiosísimo lo que hacemos y lo que hacen todos ustedes también. Gracias entonces por estos espacios. También me acuerdo de otro programa de aprendizaje, no sé, es Comunidades de Aprendizajes, que también lo que busca es poder tener esos métodos efectivos de aprendizaje en las niñas y en los niños, sobre todo buscar y disminuirle la deserción escolar, y acompañar, sobre todo acompañar la infancia, y que sabemos pues que la infancia y las experiencias tempranas son tan determinantes para nuestra vida adulta. Entonces, muchísimas gracias. Más que preguntas tenía, era como esto por compartirles. Gracias, Laura, por todo lo que has dicho, y de verdad que se agradece muchísimo que estas instancias amplíen el conocimiento a todos los convocados, y que el cambio lo hagamos, nos atrevamos. Súper. Entonces, para terminar, vamos con Salomé. Salomé, hola Salomé. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, más que consulta o agregar algo a lo que tú contaste, es sí, el hecho de haber pronunciado, como dijo la señorita anterior, a los profesores. Es algo muy
muy principal, o sea, hay que tener conciencia que los profesores son los que deberían de tener mucho más herramientas para que puedan apoyar a los niños que les dificulta aprender en la sala de clase. Yo tengo sobrinos con autismo y con TEA, entonces el hecho de no tener una herramienta y que los profesores a veces, algunos, se sienten al debe, o sea, con un nivel que no se encuentran capacitados para entender y comprender y poder llevar a esos niños, es complicado y bonito que lo hayan nombrado el profesorado y toda la rama de profesores. Se me apagó Muchas todo, gracias, parece. No Salomé, sé por si me todo lo que escuchan. has dicho. ¿Con quién hablo? ¿Salomé? ¿Eres tú? Mucho conocimiento en el... Sí, no tengo mucho conocimiento en el tema, sí, yo soy técnico jurídico, pero igual ¿cómo se llama? Me importó mucho el tema. Excelente instancia, entonces te felicito por estar aquí, Salomé, porque te interesan estos temas, de verdad, así que Sí. esa es la idea, por poder ampliar y poder impregnarnos de estos conocimientos y de estas metodologías. Gracias a ti, Salomé. Que eso nos falta más que nada a la mayoría de las personas, sobre todo nosotros como seres humanos, es lo que nos falta, entender mucho esos tipos de niños, y yo creo que en todo el ámbito general, ya sea como sea los niños, igual si uno no le entrega la herramienta y el apoyo y el conocimiento que uno puede aprender también para ellos guiarse, no tendríamos cómo hacerlo. Entonces, esto es muy principal. Gracias en todo caso por todo. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo estamos? Ahora sí estaríamos listos para el sorteo. Te pido un gran favor, mi querido Daniel. Quisiera invitar a los participantes, ya que estamos aquí varios como con manitos levantadas y en esta instancia. ¿Es posible que podamos tomarnos una foto, la puedas tomar tú, y pedirle a los participantes que cuando yo diga la palabra educación, ustedes pongan el emoticón o la imagen que ustedes quieran? ¿Les parece? Para que así podamos ir cerrando y de ahí se venga el ganador. Ningún problema. Excelente. Los invito, queridos participantes, a prender sus cámaras los que puedan o hacer alguna imagen, la que ustedes quieran, cuando yo diga la palabra educación, o algún emoticón o sticker o lo que ustedes estimen conveniente. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Vamos con la foto. Súper. Excelente. Súper. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todos los participantes también. Ahora sí, ya. Ahora sí que sí, vamos. Bueno, como dice Ivania, muchas gracias a todos, bueno, a cada una de ustedes por haber participado en este seminario. También agradecerte a ti, Ivania, por la excelente charla, por todo el espacio que diste también para los comentarios, para las reflexiones. Y como lo prometido es deuda, primero que todo en el chat les voy a dejar el link para que se puedan inscribir, para que puedan hacer su certificado de participación. Les cuento de todas formas que puede que a alguna gente no le sirva, puede que a algunos sí, a algunos no, etcétera, etcétera. Todo esto es porque como son 700 personas redondeando, van a estar todas al mismo tiempo en la página web, entonces puede que algunas le entren, algunas no. Así que guarden el link, no se preocupen, este va a funcionar por 24 horas. Pueden, si quieren, ocuparlo cuando termine el seminario, a las 10, a las 11, a las 12 de la noche, quizás mañana en la mañana, no hay ningún problema. Van a poder registrarse igual, ¿ya? Así que no se preocupen si de primera instancia no pueden, ¿ya? Dicho esto, les voy a compartir pantalla para iniciar el sorteo para ver quién va a ser él o la ganadora al cupo del diplomado que se va a sortear, que está en cuestión, ¿ya? Pido un segundito.
Ustedes me avisan si ven mi pantalla y ven la parte del sorteo. ¿La vemos? Ay, disculpen, me faltó. Voy a dejar los micrófonos abiertos. Les pido que tengan cuidado con los micrófonos abiertos, pero los voy a dejar así para que la persona ganadora pueda hablar por micrófono y pueda decir que aquí estoy o bueno, cualquier mensaje en verdad que quiera dejar, ya, porque me cuesta un poco ver el chat compartiendo pantalla. También les voy a dejar, por un lado, les voy a dejar el QR. El QR es lo mismo que el link, ya, así que pueden escanearlo por el celular y pueden registrarse también por ahí, ya. Así que bueno, como ustedes pueden ver, hubo mucha gente inscrita, pero solamente ustedes, las personas que están acá, van a poder optar a ganarse este cupo, ¿ya? Así que, segundito. Voy a silenciar algunos micrófonos antes de partir con... Ya. Ya, entonces puse 50 suplentes. No es que vayan a ganar 50 personas, pero en caso de que la primera persona no gane, vamos a ir corriendo la lista y estos van a ir al agua, ¿ya? Así que vamos con la primera persona. Catalina Videla. ¿Estará por ahí Catalina Videla Piucol? Sí, aquí estoy. ¡Ay, Catalina, mira! De tantas personas fuiste la primera. ¡Felicidades! Así que felicidades por haber salido de verdad la primera. Esto pasó por algo, así que voy a dejar de compartir. Tenemos tu correo electrónico, tenemos tu WhatsApp, así que el día lunes te va a contactar la encargada para hacer efectiva la beca de este diplomado, ¿ya? Así que nada más agradecerle a todos y a todas por haber participado. Les digo nuevamente que copien nomás el link para la asistencia. Por favor. Pueden copiar el link de la asistencia que está en el chat, no hay ningún problema, se lo voy a mandar de nuevo. Gracias. Pueden registrarse hoy día, mañana, así que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Gracias por todo. Chao. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias, que estén bien. Chao, chao. Gracias.